Otra característica del infarto es cuando se da en la carótida interna. ¿Qué, qué principalmente vamos a notar ahí? Se va a notar una hemiplegia o hemiparesia con trastornos del lenguaje que comprende el hemisferio dominante. Por ejemplo, si el hemisferio dominante es el izquierdo, quiere decir que yo tengo la capacidad de hacer casi todo con la mano derecha, ¿sí? Entonces, si yo soy diestra, ese es mi hemisferio dominante. En el 41% se da en forma aguda, o sea que se puede producir un bloqueo instantáneo y de esa forma la persona cae. O si no, como en la mayoría de los casos, se va dando en forma progresiva. Un ecodoppler es un examen específico para en esa zona poder visualizar si se ha dado ese tipo de taponamiento. Si el infarto se produce en la arteria cerebral anterior, tenemos dos secciones, la parte que es proximal y la parte que es distal. Si es proximal, la hemiplegia es contralateral a predominio crural. ¿Qué quiere decir? Que si es en este sector que se produjo la lesión, ¿sí? Vamos a tener que es el otro lado el que va a estar afectado, ¿sí? Pero con predominio en el miembro inferior, no tanto en el miembro superior. Vamos a tener una hemihipoestesia, sobre todo el miembro inferior, apraxia, ¿sí? Afasia, y en el hemisferio dominante vamos a tener también trastornos vegetativos y alteraciones de la conciencia. Si es distal, la hemiparesia es con predominio crural y a eso se le va a sumar trastornos de esfínteres. Si el infarto se da en la arteria cerebral media, vamos a tener puede ser infarto global, infarto profundo y infarto superficial. Si es uno global, es el cuadro más grave que se va a presentar de todos los tipos de infarto. Es severo, con compromiso de la conciencia, o sea que vamos a tener que aplicar la escala de Glasgow para verificar en qué estado se encuentra nuestro paciente. Da una hemiplegia total y hemihipoestesia. Con hemisferio dominante se agrega también una afasia mixta, ¿sí? En el infarto profundo, la hemiplegia es capsular total con hemihipoestesia muy discreta, o sea que apenas perceptible la disminución de la sensibilidad. Afasia con predominio expresional, o sea que la cara pierde la mímica del lado del hemisferio dominante, ¿sí? Sin trastornos visuales, porque algunas veces la hemiplegia me puede dar caída, ¿sí? Del párpado inferior. Entonces, pero en este caso no tenemos ningún tipo de trastorno visual. En el infarto superficial, la hemiplegia es con predominio facio-braquial, que eso es muy diferente a lo que veníamos viendo, ¿sí? Entonces, la hemiplegia con predominio facio-braquial va a darme también una hemihipoestesia de tipo cortical incompleta con defectos en los campos visuales, o sea, disminución del campo visual. También vamos a tener afasia y apraxia ideomotriz en el hemisferio dominante, o sea, del lado dominante vamos a tener estas características específicas. Si es en la arteria cerebral posterior, vamos a tener diferentes características también, si es superficial o profundo. Si es superficial, vamos a tener hemiparesias, no hemiplegias, o sea que va a ser un nivel menor, hemianopsias, alexias y agnosias visuales. ¿Sí? Eso específicamente no va a poder reconocer lo que está viendo el paciente. En los casos profundos vamos a tener síndrome talámico, hemiparesia, hemianopsia, dolores intensos, trastornos psíquicos, ¿sí? Y vegetativos. Y vamos a tener síndromes pedunculares
como el de Weber, que es la afectación del tercer PAL homolateral, o sea, del mismo lado que se produjo el infarto. El de Benedict, que son síntomas extrapiramidales. El de Clot, con síndromes cerebrosos solamente de uno de los lados. El síndrome de Perinaut, que es con imposibilidad de mirar hacia arriba, solamente puede mirar hacia abajo. Y hemivalismo con movimientos extrapiramidales involuntarios, o sea que no sabe cómo dominar movimientos que van apareciendo a lo largo del tiempo. Si la afectación en este caso es la arteria basilar, vamos a tener una oclusión total que es incompatible con la vida. O sea que en este caso, si ustedes se fijan en el dibujo, la arteria basilar me irriga tanto lo que es cerebelo, lo que es bulbo, lo que es protuberancia. Entonces, esa falta de irrigación es incompatible con los signos vitales. La obstrucción de sus ramas, ¿sí? Depende de qué ramas sea la que provoca la afectación, puede provocar infartos a nivel de pedúnculos, protuberancia y bulbo, también incompatibles con la vida. Las hemiplejías del lado opuesto a la lesión son las que se van a dar si no están afectadas totalmente estas ramas, y también origina síndromes cerebelosos. ¿Por qué? Porque falta irrigación en el cerebelo. Si tenemos infarto a nivel de la arteria vertebral del lado de la lesión, tendremos un hemisíndrome cerebeloso, síndrome vestibular central, parálisis de los pares craneales 9, 10, 11, síndrome de Claude-Bernard-Horner y hemianestesia facial. O sea que en esta zona vamos a tener una disminución o directamente cero sensibilidad de la cara. Del lado opuesto a la lesión, ¿sí? Vamos a tener una hemihipoestesia disociada, o sea que va a haber una disociación en lo que es la relación termoalgésica, ¿sí? Es lo único que puede llegar a prevalecer, y vamos a tener una hemiparesia leve. Finalmente estamos llegando a lo que es el síndrome multiinfarto. Los síntomas son generalizados en todo el sistema nervioso, porque no se produce solamente en una zona, sino que se ve como un estrellado cuando se hace una caracterización o un estudio profundo de las lesiones. Es un deterioro progresivo, o sea que estos multiinfartos se van dando esporádicamente, son pequeñitos y entonces el deterioro se va notando con el tiempo. Su incidencia es creciente al aumentar la expectativa de vida. El deterioro de las funciones mentales superiores es trastornos de la memoria, inestabilidad de la marcha, cansancio fácil, llamativa falta de concentración, o sea, no se puede concentrar en absolutamente nada, está siempre dispersa la persona, y tiene la habilidad emocional, o sea que sube o baja en sus emociones, o sea, está triste, está alegre, no está siempre estable. Los tratamientos preinfarto que se dan, o sea, es porque ya existe una sintomatología. Entonces, si hay factores predisponentes, hay que tratarlos. Y se dan administración de antiagregantes plaquetarios para no formar coágulos sanguíneos, y en algunos casos se hace tratamiento quirúrgico de las oclusiones. Después del infarto se hace la terapéutica para, por ejemplo, sacar esa oclusión, o sea que se hace la terapéutica trombolisis y se hace un manejo hospitalario del ACV, tratamientos fibrinólicos y de movilización.